A mí el libro me motivó a escribirlo, me llevó a hacer toda una investigación que fue compleja, que fue muy interesante, pero que también fue ardua. Este episodio que decís vos, y que tiene que ver con estas anécdotas, yo diría estas situaciones que de repente te abordan, ¿no? Te obligan a ponerse a investigar y a dedicar horas y horas a eso. O sea, no fue tanto un programa, esto que estábamos hablando al principio, yo quiero contar, no, en realidad este personaje se me apareció. Te encontró. Sí, se me abalanzó y me obligó a darle bola, digamos, como uno diría. Y porque tiene que ver con eso, tiene que ver con, digamos, igual también está relacionado con esto que decíamos antes, esa fuente inagotable que surge de esta figura que es la de los desaparecidos, y que tiene que ver con toda una historia no resuelta, ¿no? Claro. Y que tiene que ver con un pacto de silencio llevado adelante por los militares, que en ese momento fueron los que dirigieron al Estado argentino. O sea, que tiene que ver con una historia propia de la institucionalidad del Estado argentino como tal, que decidió en un momento aniquilar a un sector de la población, y que además de aniquilarlo nunca dio cuenta verdaderamente de cómo lo hizo, de por qué lo hizo, nunca se hizo cargo de eso. Y se mantiene un pacto de silencio, que es un pacto corporativo, que no es simplemente 4, 5 o 100 tipos malos que de repente hicieron, tiene que ver con algo más sistémico, ¿no? Tiene que ver con cómo funciona el poder, algo que tenemos que seguir entendiendo, que tenemos que tratar de seguir buscándole la vuelta para ver cómo funciona esto, porque el nunca más creo que es una consigna muy importante, pero no basta con una consigna, digamos, ¿no? Son cuestiones que pueden volver a pasar. Claro. El libro también lo escribí en un momento en el que la derecha llegó al poder, creo que por primera vez en el país por vía electoral, en 2015, el gobierno de Macri, en el cual muchos de los discursos que se habían logrado de alguna forma construir socialmente, con mucha producción cultural, con mucha capacidad de revisión de la historia, con mucha capacidad de juntarse, reflexionar, pensar, investigar. En ese momento esos discursos empezaron a modificarse. Hubo una amenaza seria de que volviera algo así como una teoría de los demonios, que igualaba lo que era la lucha popular con la represión de los poderes. Y bueno, y entonces todo esto es lo que está en juego cuando uno decide ponerse a buscar en personajes que, como decías vos, tienen esta singularidad, que es que de repente el tipo, según algunos relatos del pueblo donde él vivía, de algunos pobladores, volvió a aparecer hace poco, en el 2012 más o menos habrá sido, y aparece a lo daban por desaparecido. Él fue secuestrado. Fue secuestrado, claro. Eso está demostrado, en el libro claro. yo lo cuento. Él fue secuestrado en un momento, en el 76, en una pizzería en la ciudad de Buenos Aires. Chupado, ¿no? Sí. Digo, no a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sino chupado. Desaparecido. A él lo secuestra una patrulla del ejército de civil, se lo llevan, después lo llevan a un centro clandestino de detención en Tucumán, porque era un personaje una especie de tesoro de guerra, una especie que era muy, en ese momento Bussi era el gobernador, el interventor, digamos, de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Tucumán. Y él lo pide porque lo quería, personalmente lo tortura. Hay testigos que lo ven en los centros clandestinos de detención y que por lo tanto testifican en los juicios y demás. O sea, se sabe que él fue desaparecido, Bombo fue un desaparecido todo. Yo encontré por lo menos 6 versiones diferentes de cómo muere o de cómo supuestamente muere. Hay unos que dicen que lo fusilaron, hay otros que dicen que se lo comieron los perros en el centro clandestino de detención, otros que, bueno, incluso hay en un mismo documento militar que yo encontré desclasificado, hay 2 versiones en el mismo documento de muertes diferentes, en época, bueno, es una cosa muy confusa, como lo que sucede en general con muchas de las historias de desaparecidos, con lo cual uno no puede decir, efectivamente murió en tal momento.